Había una vez un viejo molinero que al morir solo dejó como herencia un molino, un burro y un gato a sus 3 hijos. El más joven de ellos recibió al gato, y al principio se sintió decepcionado porque no sabía cómo podría hacer fortuna solo con un gato. Pero ese gato no era un gato común. Un día, el gato, quien era muy astuto, se acercó al joven y le dijo: «No te preocupes, amo. Dame un saco y un par de botas para que pueda caminar por el bosque, y verás que no es tan malo haberme heredado». El joven, aunque no muy convencido, hizo lo que el gato le pidió. Así, el gato se calzó las botas, se puso el saco al hombro y se dirigió a los campos. Empezó a cazar conejos y faisanes, e ingeniosamente, los ofrecía como regalos al rey. El gato decía que los regalos venían de su amo, el marqués de Carabás, un elegante nombre que había inventado. Con cada entrega, el gato elogió a su amo tanto, que el rey llegó a tener mucha curiosidad por conocer a este marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró de que el rey iba a pasear junto al río con su hija, la princesa más bella del reino. El gato le dijo a su amo: «Si sigues mis instrucciones, tu fortuna cambiará para siempre». Le pidió que se quitara su ropa y fingiera estar ahogándose en el río justo cuando pasara la carroza real. El joven, algo nervioso, obedeció. Y como había previsto el astuto gato, el rey al pasar lo vio y ordenó a sus sirvientes que lo rescataran. Al preguntar quién era, el gato inmediatamente declaró: «Es mi amo, el marqués de Carabás». El rey, quien ya había recibido tantos regalos, ordenó traer ropas elegantes para el joven, y lo invitó a subir a la carroza. El gato, adelantándose por el camino, llegó a un castillo donde vivía un ogro muy rico y poderoso, que podía transformar su forma en cualquier animal. Tocó a la puerta y con mucho respeto le pidió al ogro que demostrara su habilidad convirtiéndose en león. El ogro lo hizo, rugiendo fuerte y asustando al gato, pero luego volvió a ser un ogro, riéndose de su habilidad. El inteligente gato, entonces, le dijo: «He oído que eres tan poderoso que incluso puedes convertirte en un pequeño ratón». Intrigado y deseando mostrar su poder, el ogro se transformó en ratón, y en ese preciso momento, el gato se lanzó sobre él y se lo comió. Cuando el rey y su comitiva llegaron al castillo, el gato anunció: «Bienvenidos al castillo del marqués de Carabás». El joven, ahora elegantemente vestido, y el rey estaban muy impresionados. El rey, encantado con el marqués y su propiedad, ofreció la mano de su hija en matrimonio. Y así, gracias a la inteligencia y astucia del gato con botas, el joven vivió felizmente y se convirtió en un noble respetado, demostrando que, a veces, las cosas aparentemente sencillas pueden traer las más grandes fortunas.